La primera lectura de esta mañana es realmente una oración, la oración que hace Salomón ante Dios en el nuevo templo que Salomón finalmente construye en Jerusalén, donde ya es un edificio un poco más sólido que el primero que había hecho David, su padre, y este ya es en propio Jerusalén y es un templo, queda poquísimo del original, pero era un templo ya de piedras, era un templo más sólido, no era el gran templo que conoció Jesús muchos siglos más tarde, que era del gran Herodes, pero ya Dios tenía una casa fija y eso de construir un templo era muy importante para el judío, porque el tener un templo fijo donde ya Dios en el arca no se movía de aquí para allá significaba que ya eran ellos un reino, que ya tenían un territorio, que ya eran una nación, que ya no era un pueblo nómada, sino un pueblo ya que había llegado a casa. Por lo tanto, como todas las naciones, su Dios tenía un templo en un lugar fijo de piedra. Salomón hoy, en el texto de hoy, proclama esa oración que leíste, que es todo el texto. Termina con dos palabras que a mí cuando las leí anoche dijo, wow, qué forma de terminar una oración ante Dios. Escúchanos y perdónanos. Qué dos frases, ¿verdad? Para terminar el diálogo con Dios todos los días tú y yo, decirle a Dios, escúchanos, pero también perdónanos. Anoche leyendo una reflexión sobre el tema, una de las que leo casi siempre es la de los dominicos en España, y encontré una, y le voy a leer un parrafito que me gustó muchísimo. El fraile es un fraile que vive en Tenerife, como el anterior de las 10 anteriores suena bastante académico, pero este párrafo no tiene nada académico. Dice, profunda y sabia oración le de Salomón, profunda y sabia, con la que deja claro que Dios no se manipula, ni se puede encorsetar, atrapar en el planteamiento humano, frases humanas, explicaciones humanas, definiciones humanas, tratando todo eso de hacer de lo divino una especie de marioneta que haga lo que uno quiere en cada momento, dándole a Dios incluso la receta mágica que cómo debe actuar para salvarnos a nosotros y el mundo. Y dice el fraile, el planteamiento cristiano es muy diferente a esto. El planteamiento cristiano es decir, hágase en mí según tu palabra. Dios se manifiesta vivo, real, presente en cada historia humana de nosotros si nos dejamos hacer su templo y le damos cabida en el corazón. Dios tiene un templo por excelencia que es tu corazón y el mío. Pero para que Dios haga de ti y de mí un templo, tú y yo tenemos que darle permiso. Y tenemos que de alguna forma bajar por completo nuestras defensas, nuestros prejuicios, nuestros miedos, nuestra necesidad de incluso quererle decir a Dios lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Dejar a Dios ser Dios es lo más difícil que hay, gente, No nos damos cuenta de eso, porque nos podemos colocar delante de Dios todos los días, Señor, que se cumpla tu voluntad, y por debajo hacemos todo lo que se puede hacer para hacer la propia. Es difícil dejar a ser Dios, pero cuando finalmente el ser humano, a veces hasta por cansancio y agotamiento, dice, ya, lo que tú quieras, Señor, que se cumpla tu voluntad, tu palabra en mí, es cuando nos convertimos en templo de Dios. Es cuando realmente tú y yo nos podemos mover por estas calles de Miami y sin tener necesidad de hacerlo a conciencia, simplemente siendo, llevamos a Dios en el corazón y en el pensamiento. Pero no podemos decirle a Dios más,
lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, y pensar que podemos doblar el brazo a Dios para que haga lo que nosotros queremos que hiciera. La oración de Salomón nos recuerda que aunque hay un templo donde el pueblo de Israel creía que Dios habitaba, Dios transciende esas paredes, va más allá de un edificio. El templo por excelencia es el corazón del creyente. Hágase en mí según tu palabra. Ahí se caen todos los muros, se abren todos los techos y llega la plenitud de un Dios que es luz y es bondad. Ojalá que tú y yo todos los días podamos caminar un poquito hacia esa meta final, donde ya no tenemos que decirle a Dios cómo hacerlo, dándole, como dice Fray Juan Manuel, recetas mágicas, sino simplemente decir lo que tú quieras, Señor. Y ya, suficiente. Llega la luz y llega la paz. El resto le pertenece a Dios.